En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Probablemente este Zaqueo es el apóstol Mateo, San Mateo, que después fue no solamente apóstol, sino también evangelista. Quisiera comparar lo que hace Zaqueo, Mateo, con lo que hacían los fariseos, a cuya casa también iba Jesús. No solamente iba a casa de los pecadores, iba también a casa de los fariseos. Sin embargo, la reacción de uno y de otro era muy distinta. Los fariseos, cuando recibían a Jesús en su casa, pensaban que el Señor tenía que estar agradecido, porque ellos, importantes, le estaban invitando a su casa. En cambio, Mateo, cuando recibe a Jesús en su casa, piensa que él es el que tiene que estar agradecido a Jesús. Qué suerte tengo de que tú vengas a mi casa. ¿Por qué? Porque Mateo tiene conciencia de que es un pecador. Cuando tú experimentas la cercanía de Dios, el amor de Dios como algo inmerecido, como algo extraordinario, algo a lo que no tienes derecho, entonces respondes, como respondió Mateo, dando gracias. Y esa acción de gracias se traduce en una conversión. En el caso de Mateo, una conversión tan radical que no solamente pagó las deudas, es decir, devolvió el dinero robado con intereses, sino que además dejó todo para seguir a Jesús. Bien, esto es lo que ocurrió. La diferencia entre un fariseo y, en este caso, Mateo, un pecador. Los fariseos también eran pecadores, pero los fariseos no eran conscientes de su pecado. ¿Cuál es la situación hoy en día? Porque de esto es de lo que se trata, ¿no? El Evangelio forma parte de una historia que nos interesa siempre hacer presente. ¿Qué significa para nosotros hoy este Evangelio? ¿Quiénes son hoy los nuevos fariseos y quiénes son hoy los nuevos publicanos, los nuevos pecadores? El fariseo es aquel que, estando en pecado, entonces y ahora, estando en pecado, no es consciente de su pecado, no se da cuenta de su pecado. Y entonces y ahora, aunque el Señor se acerque a él, no le da las gracias, no le da importancia. Al contrario, qué suerte tiene Cristo de que yo le haga caso. Aunque el Señor se acerque a él, este Señor no cambia de vida. No cambia de vida porque no es consciente de que tiene que cambiar de vida, de que está obrando mal, de que está en pecado. No tiene agradecimiento a Dios, no hay conversión, no hay cambio, sigue exactamente igual o peor. Estos son los nuevos fariseos. Es decir, el pecador que no es consciente de su pecado y que cuando le dicen Dios te ama, se encoge de hombros y dice ¿y a mí qué me importa? O bien dice, claro, ¿cómo no me va a amar? Me lo merezco. Yo soy Dios y que Dios venga a mí es lo que tiene que hacer, porque yo soy un Dios más importante que el verdadero Dios. En cambio, los nuevos publicanos, los pecadores, confío en que todos nosotros sí somos conscientes de nuestro pecado, que no significa que seamos ladrones, asesinos, adúlteros, que también quizá alguno lo sea, no lo sé,
narcotraficantes, violadores, que hay otros pecados. O sea, que si los únicos pecados que existen son esos, pues todos tendríamos que estar, la inmensa mayoría, sin confesarnos nunca, porque ¿para qué? ¿No? Es decir, sin ser, Dios lo quiera, grandes pecadores, todos somos pecadores. Tu carácter, tu egoísmo, tu pereza, a veces tu envidia, a veces has calumniado, a veces has contado cosas que no tenías por qué contar, te has ido de la lengua, has criticado, has chismorreado, a veces no has sido un buen trabajador, a veces has hecho pequeños hurtos, lo que sea. No eres Satanás, pero tampoco eres la Virgen María. O sea, estás en pecado. Pecaditos o pecadotes, estás en pecado. Lo sabemos, lo sabemos. Y cuando nos dicen, Dios te ama, decimos, ¿a mí? ¿A mí? Con esta historia que yo sé, que quizá no la cuento, pero que yo sé, ¿a mí? ¿Me ama Dios? Sí, a ti. Por ti ha muerto en la cruz. Por mí se ha hecho hombre, por mí ha muerto en la cruz, por mí ha derramado su sangre. E inmediatamente caemos de rodillas como Zaqueo y le decimos, gracias. Y también, a continuación, le decimos lo que Zaqueo, quiero cambiar. Quiero cambiar, que no significa que vayas a cambiar, porque hay cosas que cuestan mucho cambiarlas. Pero quiero cambiar, quiero intentarlo. Quiero estar en una actitud de conversión permanente, con mis caídas, con mis levantadas, volviendo a empezar cada vez que caigo. Quiero cambiar. Quiero intentar, al menos, darle a Dios el amor que Él tiene derecho a recibir de mí. Dos actitudes hoy completamente distintas. ¿Quiénes están en la primera actitud hoy? Repito, los primeros son pecadores y los segundos también. No es que unos son pecadores y otros santos y otros pecadores, no. Los fariseos eran pecadores, pero no lo sabían. Y por eso no agradecían, y por eso no cambiaban. Los publicanos eran pecadores, lo sabían. Agradecieron a Dios que les amara y cambiaron y fueron santos. Hoy los fariseos son aquellos que no son conscientes de su pecado. ¿Y por qué no lo son? Porque nadie se lo ha dicho. Porque nadie les ha enseñado a distinguir el bien del mal. Porque consideran que, lo que sea, engañar a la esposa, oye, pues no está mal siempre que no se entere, por ejemplo, ¿no? Robar, oye, que no pasa nada siempre que no te pillen. Yo esto lo he visto muchas veces y lo he escuchado muchas veces. Cuando, por ejemplo, yo trabajaba en el periódico, muchos de mis compañeros engañaban a sus mujeres y mis compañeras. Muchos, era muy normal. Salían, el periodismo es un trabajo muy difícil, y yo no, porque tenía una sección diferente, la sección de religión, pero ellos salían muy tarde del periódico. Bueno, y se iban a beber, y después se iban a casa. Su esposa o su marido o su compañero o su compañera no sabían exactamente a qué hora salían del trabajo, y podían llamarle, estoy trabajando que hoy el cierre se ha demorado. Ha llegado una noticia a última hora y estoy todavía liado en el periódico. Cariño, espérame un poco más o vete a la cama, no te preocupes que yo llegaré un poquito tarde. Yo esto lo veía todos los días y era mentira. Y ellos decían, me lo decían a mí, o sea, no es que decían entre ellos, me lo decían a mí, lo importante es que no te pillen. Eso es lo que importa. Que tu mujer no se entere, eso es lo que importa. O que tu marido no se entere, eso es lo que importa. No había conciencia de pecado. Al no haber conciencia de pecado, porque nadie les ha dicho está mal, estoy poniendo un ejemplo, que vale para todo lo demás. Al no haber conciencia de pecado, no puede haber conversión, no puede haber arrepentimiento, no puede haber cambio. El cambio viene cuando la señora se entera. Yo tenía un jefe que contrató a una becaria, la becaria iba vestida con medio centímetro de ropa en todo el cuerpo, o sea, vamos, bueno, iba más bien desvestida. La contrató porque tenía relaciones con ella y además la puso delante de su despacho para verla todos los días, hasta que un día la esposa se enteró. Claro, no pasa nada hasta que pasa. Mientras que si nosotros somos conscientes de que estamos en el mal porque nos lo han dicho, porque alguien se ha enfadado con nosotros o nosotros con él, es decir, nos ha dicho la verdad y nos ha escocido mucho.
Pues yo, esto no, esto lo hace todo el mundo, esto no tiene importancia, tú eres un, lo que sea, un retrógrado, un carca, un anticuado, lo que sea, estas cosas que nos dicen, ¿verdad? O viene la persecución, porque tú eres una persona antigua y tú tienes que estar en la iglesia moderna, que es la iglesia donde todo el mundo hace lo que quiere, y entonces te atacan, te acusan, te persiguen, pero estás diciendo la verdad. La estás diciendo con amor. Jesucristo no le decía a San Mateo, canalla, pecador, sinvergüenza. San Mateo lo sabía sin que Jesucristo se lo dijera. Jesucristo le decía, voy a ir a tu casa, te quiero, estoy aquí por ti. Y Mateo, que sabía que era un pecador, caía de rodillas lleno de agradecimiento y se convertía y llegaba a ser santo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, no enfadarnos cuando nos llaman la atención. En una homilía, un amigo, tu mamá, tu papá, al niño, al joven, te está ayudando, te está haciendo el bien, aunque te escueza, aunque no lo entiendas, aunque te parece que tu mamá es, vamos. En cambio, las mamás de tus amigos, esas sí que quieren a sus hijos, que les dejan hacer todo lo que les da la gana, o los papás de tus amigos, esos sí buenos, son muy buenos papás, que dejan a sus hijos que salgan, que entren, que hagan lo que quieran. No es verdad. Tu mamá, tu papá, el sacerdote, cuando te dice las cosas, te está ayudando. Si no sabes distinguir el bien del mal, nunca entenderás el amor de Dios y nunca pedirás perdón y nunca cambiarás y por lo tanto vas a ir toda la vida de mal en peor. Este es el problema de hoy. El problema de hoy no es que no seamos misericordiosos. El problema de hoy es que no decimos la verdad, que no enseñamos la doctrina de Jesucristo. Ese es el problema de hoy. Si el cura se calla, o el papá o la mamá, cada uno tiene su responsabilidad. Si el cura se calla, si no dice la verdad, si no enseña como Jesús nos ha dicho que tenemos que enseñar y como Jesús enseñó, entonces nos convertimos en aliados del mal, o bien con nuestro silencio, o bien incluso algunos todavía peor, diciendo que es bueno lo que es malo. En cambio, cuando sabemos la verdad, nos lo han dicho con amor y nos han dicho, mira, pase lo que pase, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios no te va a regañar, ve a confesarte, no te vas a encontrar con alguien que te echa una bronca, te vas a encontrar con los brazos abiertos de Dios, que te dice bienvenido, qué alegría, te vas a encontrar con una sonrisa, no con una regañina, te vas a encontrar con la mano del Señor que te dice, he muerto por ti tal y como eres, por ti, y llevo esperándote a ti, llevo esperando este momento desde el día en que te creé, desde el día en que hiciste ese pecado. Pero no a cambio de ocultar la verdad. Hagamos lo que hizo San Mateo. Primero saber qué es el bien y qué es el mal, y luego decir, gracias Señor. Gracias, yo soy un pecador. Y cada uno de nosotros lo tiene que decir porque es la verdad. Incluso el que sea mejor de nosotros, no digo el que se crea mejor, que ese quizás sea el peor. El que sea mejor de verdad, el que sea mejor, también dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. También dice, Señor, ten piedad. También dice, Señor, ayúdame. Porque por muy bueno que seas, necesitas mejorar. Pero lo primero, que nos digan la verdad. Después, que nos la digan con amor y que nos digan, pase lo que pase, el perdón lo vas a recibir en cuanto lo pidas. Dios es misericordia y te da el perdón inmediatamente a que lo hayas pedido. Agradezcamos a los que nos enseñan, agradezcamos a Dios que nos ama sin merecerlo e intentemos, precisamente por ese motivo, cambiar de vida. Que así sea. De pie, por favor.